Panel del día, el panel titulado Oportunidad para el desarrollo de la petroquímica en el Perú. Vamos a recibir nuevamente a Eric García, exdirector general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Lo invitamos para que se acerque y tome ubicación. Recibimos a Rodrigo Pastor, gerente general de ENAEX también, para que se acerque, lo invitamos. Arturo Ledesma, gerente comercial de Contugás, bienvenidos. Y el señor Paul Roca, director de gestión social de G-Social SAC, quien será nuestro moderador. Comentarles a ustedes que estamos casi finalizando nuestro evento. ¿Qué nos queda en agenda? Tenemos nuestro panel, luego vamos a conocer a los ganadores de este gran concurso que hemos tenido, Energízate Perú. Vamos a tener una clausura del evento y luego el cóctel para poder disfrutar con broche de oro. Así que esperamos que todos ustedes nos acompañen hasta el final. Recibimos a los integrantes de este panel con un cálido aplauso, por favor, como es costumbre. Y ahora sí le cedemos la palabra a nuestro moderador. Aló. Bien, ya es el último panel. Así que vamos a dedicarnos con bastante entusiasmo para concluir esta jornada tan importante que ha habido en el ámbito de la energía en el Perú. Yo estoy muy contento de compartir este panel tanto con Arturo, con Rodrigo, con Eric, que hemos tenido la oportunidad de tener ya algún tipo de contacto y hay muchas cosas muy interesantes que nos pueden comentar en torno al desarrollo, a la oportunidad de desarrollo de la industria petroquímica en el país. Bien, la industria petroquímica ha sido postergada por mucho tiempo. Todo el mundo sabía que era necesario, que era importante, pero no se dieron las condiciones debido a factores externos e internos, y que se ha evidenciado que era muy importante este desarrollo de la industria petroquímica con el conflicto bélico de Rusia y Ucrania, que generó escasez, por ejemplo, de fertilizantes, y que si hubiéramos contado con la industria, eso no hubiera ocurrido. Dentro de este contexto, quiero hacerles una pregunta a todos los panelistas, desde su perspectiva, si actualmente en las condiciones, en el contexto, visualizan que es viable desarrollar la industria petroquímica en el Perú y cuáles serían estos beneficios para el país. Rodrigo. Hola Paul, ¿qué tal? Hola Arturo, hola Eric, muy buena la charla. Hola a todos, buenas tardes, es un gusto para mí estar acá. Voy a decir que me siento en desventaja porque soy el menos experto en gas y en energía de todos los que presentaron, pero vengo en otro rol, vengo como rol de un potencial interesado en invertir en una petroquímica. Nuestro rubro es minería y estamos también relacionados un poco con los fertilizantes. Y voy a ser bien tajante, es absolutamente viable hacer una petroquímica en Perú. No solamente porque contamos con el recurso madre, que es el gas, sino porque además contamos con una infraestructura que antes no existía, como bien dijo el panel anterior, que dicho sea de paso nos robó mucho de lo que íbamos a decir, pero no importa, vamos a arreglarlo. Pero además la petroquímica tiene algunos, yo pensé en 4 pilares principales de aporte al desarrollo del Perú. El primero tiene que ver con la generación de trabajo directo e indirecto, y eso tiene que ver obviamente con la construcción y el desarrollo del proyecto per se, que nosotros pensamos que podría demorar entre 2 a 3 años, y lo otro tiene que ver con la dinámica que le vamos a agregar a las economías regionales, ¿sí? Comentaba Walter Yuto recién, Marcona como un sector, una región donde potencialmente se podría instalar una petroquímica. Imagínense el impacto que podría tener el desarrollo de un proyecto de este tamaño en una región como esa. Después quiero destacar 2 temas. Masificación, ¿sí? También lo han comentado en el panel anterior. Creo que una petroquímica con la demanda de gas que va a generar, sin dudas que va a tener un efecto multiplicador en un montón de proyectos y por supuesto, en quizás cerrar el famoso círculo de gas que siempre se ha pensado para el sur del Perú. Y me quiero detener unos minutitos en algo bien clave. Se ha hablado mucho del conflicto de Rusia y Ucrania y los problemas con los fertilizantes y el nitrato de amonio, que afectan principalmente a 2 de las más grandes industrias de Perú, que son la agricultura y la minería, no empezaron con el conflicto de Rusia y Ucrania. Ya habíamos visto señales de problemas de suministro en la pandemia. Sí, en la pandemia, primero los costos logísticos se triplicaron o cuatriplicaron, y Perú es un gran importador de productos desde Rusia, desde Ucrania, desde Georgia y de otros lugares de la zona báltica.
Por lo tanto, ya habíamos visto signos de debilidad en la cadena de suministro para la agricultura y para la minería desde la época de la pandemia. Obviamente esto se acrecentó con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y generó los resultados que ya vimos con licitaciones del gobierno frustradas para suministrar fertilizantes, con sobre todo mucho impacto en las regiones de Cusco, Apurímac y Madre de Dios, con agricultores que no han podido generar el volumen de cosecha que esperaba. Así que, al menos en esos 4 aspectos es donde veo yo, Paul, el impacto de una petroquímica. Muchas gracias. Sí, efectivamente, si hubiéramos contado con la industria petroquímica ya desarrollada, ese impacto que habría generado no solamente el conflicto bélico, sino lo que se evidenció en la época de la pandemia, hubiera podido estar superado de manera exponencial, no afectando ni contribuyendo con la crisis alimentaria que se produjo en ese entonces. Bien, Arturo, ¿cómo estás? Bien, Paul, gracias. Gracias por la invitación a participar en este panel. Rodrigo, Eric. Efectivamente, si uno revisa un poco la historia, vamos a encontrar que en el Perú han habido muchos proyectos petroquímicos que nunca vieron la luz. Sin ir muy lejos, hasta hace muy pocos años, se puede ver proyectos importantes en diferentes partes del país que finalmente fracasaron por diferentes razones, por una gran variedad de razones. Hoy sucede, y esto en el marco de tu pregunta, Paul, que muchas de esas razones, si no son todas, ya las hemos ido resolviendo con el trabajo conjunto de todas las partes interesadas. Y en esto quiero aclarar un tema que creo que es importante que todos conozcamos cuando hablamos de la distribución del gas natural. Y es que el gas natural tiene varios actores que participan en la cadena. El primer actor es, para poner esto en términos muy sencillos, el primer actor es quien extrae la molécula. El segundo actor es quien transporta la molécula desde camisea hasta los mercados. Y el tercer actor es el concesionario, que tiene a su cargo ya la distribución fina del producto para llevarlo al consumidor final. Pues en esta oportunidad, los 3 actores de quienes tenemos la responsabilidad de la distribución del gas para llevarlo al consumidor final, al usuario final, nos hemos puesto de acuerdo en poder establecer las mejores condiciones operativas y comerciales para proveer a quien quiera invertir en una petroquímica del gas en las condiciones necesarias y adecuadas. Eso es un estupendo paso, un gran paso, porque muchas veces el problema que se presenta en estos proyectos es justamente la falta de coordinación, la falta de sincronismo entre los principales actores de una operación tan delicada como la distribución de gas natural, sobre todo en un proyecto de la magnitud de una petroquímica, que todos estos proyectos lamentablemente fracasaron en el tiempo. Hoy se da una serie de condiciones en el mercado externo, como bien lo ha indicado Rodrigo, y particularmente, y esto no es fácil, por eso lo subrayo, en el mercado interno, que los actores que tenemos la responsabilidad de llevar el producto, el gas al usuario, esta materia prima valiosa para la petroquímica, estamos muy comprometidos para poder entregar condiciones que sean las adecuadas para hacer viable un proyecto como una petroquímica. Hoy el Perú exporta gas natural, lo exporta en fase líquida, que es como corresponde, porque el GNL, entre otras cosas, el gas natural se licúa por razones logísticas para poder concentrar la cantidad de energía que demanda estos volúmenes que se exportan. Entonces, hoy exportamos gas natural, pero importamos urea, importamos nitrato, y por lo tanto, esa balanza la podemos corregir si pudiéramos tener una producción propia de petroquímicas en base a, y acá hablamos de 2 mundos de petroquímicas. No quiero entrar en temas muy técnicos, pero hay la petroquímica del metano, la que produce las ureas y el nitrato de amonio, y el amoníaco, también un insumo sumamente importante del amoníaco, y la otra es la petroquímica del etano, que es la referida a la petroquímica de los plásticos. Y el Perú tiene una particularidad, y es que el gas natural que hoy tenemos acá, el gas natural de camisea, es rico en etano. Es otro mundo del cual no hemos hablado. Hoy el proyecto más próximo que tenemos y más urgente, de vida o muerte, porque esto está también muy directamente vinculado al tema de los alimentos, y ya hemos tenido una alarma el año pasado con el tema de la falta de urea, es que podemos tener efectivamente las condiciones como para tener una petroquímica en base al metano para la producción
de fertilizantes y de nitratos, que podamos en el Perú vernos beneficiados en los diferentes aspectos en los cuales estos productos se aplican. Muchas gracias, Arturo. Es muy interesante lo que mencionas, porque no solamente es posible de tu visión el desarrollo de la industria petroquímica, sino que también ya a nivel de los actores privados de la cadena, digamos que ya tienen acuerdos y tienen la visión de poder materializar esto. Has narrado también entre los impactos lo que tiene que ver con el desarrollo de la agricultura, coincidiendo con Rodrigo, y también el otro impacto que tiene que ver con el desarrollo de otras industrias colaterales que se desarrollarían más en base a lo que es la industria petroquímica. Pero entonces, si está casi todo y están las condiciones, Eric, tú que has estado como director de hidrocarburos, pareciera que ahí tienes algo muy importante que comentar, ¿no? ¿Qué es lo que nos estaría faltando? O sea, ¿es viable la industria petroquímica? ¿Qué beneficios traería desde tu perspectiva? A ver, de que es viable, es viable. Eso hay que decirlo con todas sus letras. ¿Y qué beneficios traería? Un montón. Pero yo quiero hacer una introducción por qué cuesta tanto al país implementar cosas, ¿no? Y ya lo han dicho varios panelistas en el día, ¿no? Nosotros tenemos muchas normas y muchas políticas escritas, pero no se cumplen. Y a veces no se cumplen por desconocimiento, a veces por miedo, o a veces porque muchos no quieren trabajar, ¿no? O sea, son tres cosas generalmente. Y ya viniendo al tema específico de la petroquímica, les menciono, en la política energética son 9 objetivos y uno de los objetivos te dice impulsar la masificación del gas natural en petroquímica, industriales. O sea, está muy bien escrito ahí. Y el otro tema, ¿por qué no se implementa? Es porque no hay un plan. O sea, ya está la política, pero el plan de implementación, ¿dónde está? ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está el responsable? Y algo que nos hemos acostumbrado es que lo tiene que hacer todo el privado. Un solo ejemplo. La seguridad de los tanques de almacenamiento a nivel nacional, ¿es responsable del privado? ¿La seguridad energética es responsable del privado? No, es responsable del Estado, porque el día que no existe combustibles para operar todo, es responsable del Estado. Y en el tema de petroquímica, los beneficios son muchos, no solamente es la masificación, no solamente es los ingresos, no es la generación de trabajo, el tema de seguridad alimentaria, que es muy importante, pero la responsabilidad de quién es liderar y articular del Estado. ¿Y por qué no lo hace? Yo sí, por experiencia, le puedo decir que al menos en la gestión que estuvimos en su momento, hicimos todos los esfuerzos, hicimos los cambios normativos para poder viabilizar el tema. En el panel anterior, antes que se me vaya la idea, hablaron de Cusco, ya que está acá el director regional de Energía y Minas del Cusco. Todo el mundo sabe que para hacer la masificación a nivel nacional, en provincias, al tener menos volumen, los números no van a cerrar. Y yo tengo como Estado dos opciones. O hacerlo porque el número no me cierra, o hacerlo, pero con una visión diferente. Cuando ustedes hacen las sumas y restas, mucha gente te dice, y si lo han escuchado, no es conveniente llevar gas a Cusco, Ayacucho, Huancavelica, lo que fuese, porque es una cocinita, ¿no? Pero nadie dice que si tú tienes gas natural en la principal región y el gas natural lo utilizas para cocinar, en el caso de Cusco, agua caliente, en el caso de Cusco, calefacción, en el caso de Cusco, transporte, en el caso de Cusco, hoteles,
panaderías, te apuesto que se cierra la ecuación y vas a generar más trabajo. Es un ciclo virtuoso, pero las ecuaciones no se dan. Entonces más fácil es no hacerlo. La norma ya establece que si no cierra la ecuación, y eso para conocimiento, ya que no lo han mencionado en el panel anterior, ya hay una norma aprobada, que se aprobó en el año 2021, en donde un privado puede pedir el proyecto y el FICE tiene que completar la ecuación, el dinero faltante para CAPEX. ¿Cuántos años ha pasado de eso? Yo salí del ministerio, me fui a Europa, regresé y todavía no lo han movido. Y es algo parecido con el tema de la petroquímica. La petroquímica se necesita liderazgo y asumir retos. A veces los funcionarios públicos, por experiencia propia, tienen mucho miedo porque o está la Contraloría, ¿no? O porque no conocen algunos y a veces no se toman las decisiones. Pero la petroquímica, si se hiciese en el Perú, nos podría ayudar al tema de minería, que es uno de nuestros principales drivers económicos, y sobre todo al tema alimentario. Nos hemos dado cuenta cuántas licitaciones se cayeron para traer urea. 4, y al final nunca se trajo. Entonces, yo creo ahí, Paul, que las cosas están claras, ¿verdad? De que es un beneficio, es beneficioso. Tenemos molécula, tenemos la predisposición, como lo ha dicho Rodrigo y Arturo, de las empresas privadas, pero el que tiene que articular todo esto es el Estado, ¿no? Entonces, esperemos que se haga. Gracias, Eric. Sí, efectivamente, creo que en la etapa que estamos tiene que haber un tema de una fina articulación entre todos los actores involucrados, tanto lo que es los que conforman la cadena de gas natural, productor, el transportista y el distribuidor, así como los potenciales inversionistas, y el Estado, ¿no? El Estado, porque ya hemos visto que no hay duda que sí se puede hacer el desarrollo de la industria petroquímica, existen condiciones para hacerlo, los beneficios todos los conocemos, pero involucra un alto nivel de articulación y de decisión para implementar un plan de desarrollo de la industria petroquímica a nivel nacional. Y me quedo con una idea que la han expresado en anteriores panelistas y que también, Eric, lo habíamos conversado en algún momento, que lo dijiste también en tu conferencia magistral, es el hecho de que se conforme pues una comisión que tiene que ser de alto nivel, con todos los actores involucrados, con un responsable, para la elaboración de un plan de desarrollo de la energía, entre ellos la industria petroquímica, y que pueda pues tener metas y objetivos claros, ¿no?, que cumplir en un cronograma de tiempo. Bien, ahora ya todos creo que estamos de acuerdo con que si es viable el desarrollo de la industria petroquímica, existen las condiciones para hacerlo, pero entonces, si esto es así, ¿cuáles son los retos que tenemos todos los actores involucrados, ¿no? Y identificando esos retos desde la visión de ustedes, ¿cómo podríamos hacer para superar esos retos? Tenemos la ventaja que tenemos acá tanto Arturo, que es de Condugas, es una empresa de distribución del Grupo Energía de Bogotá, que tiene la visión de la distribución. Tenemos a Rodrigo, que tiene un posible interés de participar en el desarrollo de la industria petroquímica como un inversor, y tenemos a Eric, que ha sido parte de lo que es la dirección de hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas, pero no solamente eso, sino que también tiene una visión y una preparación en todo el ámbito del desarrollo de la energía. Entonces, digamos que tenemos la gran posibilidad, y aquí le robo las palabras a Pablo, de escuchar no solamente a los inversores, sino a todos los que han estado en la cadena y están en la cadena para poder lograr este objetivo. La pregunta entonces es, ¿qué retos son los que tenemos que superar y cómo lograríamos para poder lograr el objetivo del desarrollo de la industria petroquímica en el país?
Rodrigo. Gracias, Paul. Bueno, yo, si me permitís ponerle un título, creo que el gran reto es aprender de las lecciones del pasado, ¿sí? Porque en Perú ya ha habido varios esfuerzos, algunos con más recursos invertidos que otros, para desarrollar un proyecto petroquímico, y al final hemos tropezado siempre con la misma piedra. ¿Y a qué me refiero con esto? Sabemos y aprendimos que para realizar un proyecto petroquímico en la zona que sea, necesitamos al menos de 4 actores privados. El productor de la molécula, quien la transporta, quien la distribuye y el inversor, ¿sí? O sea, de entrada ya tenemos en una mesa 4 personas sentadas con condiciones, con intereses, en algunos casos comunes, pero en algunas épocas del tiempo eso no fueron comunes y fueron parte de los motivos de por qué el proyecto se frustró. Y transversal a esas 4 entidades privadas tenemos al Estado, ¿sí? El Estado que tiene que velar por el cumplimiento de los permisos, que tiene que tener un rol ágil, ¿sí? Creo que la agilidad en el tiempo que vivimos y con todo lo que pasamos post-pandemia y post-guerra Rusia-Ucrania es fundamental. O sea, si este proyecto no tiene el sentido de urgencia que tenemos que darle desde el punto de vista del Estado, va a volver a frustrarse, porque desde el punto de vista del inversor, hoy hablaban de números de 1.200, 1.500, 2.000 millones de dólares, o sea, este proyecto al final compite con otras ubicaciones, por ejemplo, lo que está haciendo Brasil, que va a incentivar también el desarrollo de una petroquímica, y al final uno mira la región y son pocos los proyectos que tienen posibilidad real de realizarse como se tiene acá en Perú, donde tenemos un gas competitivo, tenemos una infraestructura ya instalada y donde tenemos actores privados que ya están encaminados para ojalá concretar el proyecto. Eso por un lado. Por lo tanto, yendo bien concreto a la pregunta, Paul, yo creo que lo que tenemos que hacer acá es un esfuerzo bien articulado, con un marco muy claro, con un sentido de urgencia y de agilidad muy claro también de todos, de los privados y del Estado, pero le quiero agregar una gotita más, que es la sostenibilidad. O sea, si este proyecto no permite y no da una visibilidad de largo plazo de lo que se va a hacer con la petroquímica, y estoy hablando no solamente del marco legal y de las normas y de los precios y de las condiciones, sino también de la comunidad. O sea, hoy hemos visto cómo un sinfín de operaciones mineras tienen al menos un mes al año paradas sus operaciones porque no han desarrollado un proyecto que sea integral y que esté acompañado con la comunidad. Entonces, el gran desafío es aprender las lecciones del pasado. ¿Y qué es para mí aprender las lecciones del pasado? Armar una mesa donde no juguemos partidos separados. No estén los privados de un lado y no esté el Estado del otro. Estemos todos juntos y, sobre todo, con mucho sentido de agilidad. Interesante. Hablaste de la sostenibilidad también como un elemento clave, no solamente para el funcionamiento del negocio, sino también para cómo manejar toda la operación de manera sostenible con el entorno en el que estás trabajando, ¿no? Bien, Arturo, la misma pregunta, o sea, ¿qué retos son los que tienen que superar desde la visión del distribuidor, ¿no? De gas natural y cómo podrían contribuir a superarlos? A ver, hemos avanzado bastante en la línea de poder tener un proyecto exitoso de petroquímica. Hemos mencionado algo que es relevante y es el haber podido coordinar con los actores más importantes en poder llevar a tener condiciones establecidas, operativas y comerciales para un proyecto de esta naturaleza. Esas son noticias buenas. Yo tomando un poco el ejemplo que mencionaba Rodrigo de la mesa, yo diría que esta mesa le falta una cuarta pata, y esa pata es la participación activa y ágil, usando el mismo término que ha utilizado Rodrigo, en apoyar un proyecto de esta naturaleza. Esta mesa ya tiene 3 patas, le falta la cuarta, para que sea estable y sobre esa mesa poder construir un proyecto tan delicado, tan importante para el país como una petroquímica, que además cuando hablamos de petroquímica hablamos de inversiones que superan los $1.000 millones, no es poca cosa, y esto requiere de una serie de condiciones que van más allá de la parte técnica. Entonces, hoy están dadas una serie de condiciones, digamos, históricamente hablando, tengo un poco de temor usando esa palabra, pero históricamente hablando, estamos en unas condiciones en que este es el momento para que sea la petroquímica, porque tenemos ya la participación de los privados, que estamos muy coordinados, como ya lo he dicho, creemos que es fundamental la participación del Estado para poder tener esto cerrado y poder tener un proyecto exitoso. Y esto se da por lo siguiente, y es que hay una serie de elementos. Tenemos ya un terreno más o menos definido, porque yo les comenté hace unos minutos que han habido muchos proyectos petroquímicos que han fracasado. La lista es larga. Hace poco estuve viendo un mapa de todos los proyectos petroquímicos que se iniciaron y que todos fracasaron.
Pero sucede que hoy tenemos una locación, una extensión, que más o menos son 250 hectáreas en la zona de Marcona, un tubo con las condiciones y las características necesarias, porque en su momento Contugás apostó por una infraestructura para un proyecto petroquímico, que no se dio y que este es el momento en que se pueda dar porque las condiciones, insisto, como infraestructura están dadas. Entonces tenemos todos los elementos para un buen proyecto y lo que nos está faltando es, ahora sí, una mirada al futuro. Y es que un proyecto de esta naturaleza no se analiza sobre la base de un horizonte de 3 años o de 5 años o de 10 años, sino sobre una base de 20, 25 años. Y cuando hablamos de un horizonte de 20, 25 años, hay una serie de elementos que tenemos que considerar. Uno de ellos, por ejemplo, es que las concesiones van a ir terminando, la concesión de la molécula, la concesión del transporte, van a ir terminando en el tiempo, entonces el Estado tiene que garantizar que quien tome la continuidad de esa concesión garantice las mismas condiciones que hoy se están dando. Entonces necesitamos, es fundamental, la participación del Estado y una participación, retomo las palabras de Rodrigo, muy ágil en responder a lo que requiere el proyecto, porque las condiciones internacionales del precio es el mejor escenario para una inversión de esta naturaleza. Recordemos, la urea, para hablar de la urea, sin tocar el nitrato de amonio, solamente hablando ya de la urea, que tiene un impacto importantísimo en la agricultura y en la alimentación. La urea ha pasado de $150 a tonelada a $900 a tonelada, pues superó los $1.000 en algún momento y ahora está nuevamente bajando lentamente el precio de la urea. Hoy las condiciones del precio internacional de la urea hacen que el momento sea el mejor para una inversión de esta naturaleza. Insisto, la clave acá, y ya también lo ha mencionado Eric, es que este esfuerzo que venimos haciendo la parte privada, los actores privados, sea acompañada de un soporte y un compromiso de parte del Estado y un compromiso en línea con una visión de futuro para poder contar efectivamente con un proyecto, una inversión de este tipo, una visión de futuro muy clara y una respuesta muy ágil cuando se requieran las acciones de parte del gobierno en los diferentes estamentos, que son muchos, para poder acompañar el proyecto bajo el compromiso, finalmente el compromiso de los privados. Pero si no tenemos ese marco que lo da el Estado, poco podremos hacer, insisto, porque este no es un proyecto pensado en los próximos 3 años, sino en los próximos 20, 25 años. Y eso le da a un proyecto de esta naturaleza un cariz distinto que nos lleva a tener un análisis más completo que involucra a muchas partes, entre ellas, insisto, la participación del Estado. Muchas gracias, Arturo. Creo que están en coincidencia con Rodrigo, hablan de la articulación y la sostenibilidad del negocio de cara pensando, y mencionaste algo muy importante también, hay varias de las concesiones que están involucradas en la parte de la cadena del gas natural que van a vencer antes de que el desarrollo de la industria petroquímica pueda recuperar su inversión. Y por lo tanto, ahí entiendo más lo que mencionaba Rodrigo también de la sostenibilidad del negocio. ¿Qué condiciones se pueden dar para que eso se mantenga en el tiempo? Eric, la verdad que ya han adelantado mucho y hace un rato mencionaste también algo muy importante que era la articulación con los actores. En torno a la misma pregunta, para ti, ¿cuáles son los retos que se tienen que superar y cómo afrontarlos? Bueno, creo que el principal reto es establecer un plan, ¿no? Y responsabilidades y que se cumpla en el tiempo. Eso es lo más importante. Por ejemplo, el liderazgo lo tiene que tomar para mí el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Es algo bueno, por ejemplo, contar con la presencia del ministro en el evento. Eso nos da una señal que el Ministerio puede liderar este gran reto. Las condiciones ya están hechas, están dadas. ¿Qué falta? Liderazgo. Y algo importante, ¿no? No me preocupa mucho el tema de la continuidad, porque cuando tú sacas una licitación, los contratos vigentes los puedes poner como condición y eso sigue. O sea, eso es lo de menos. El tema es el liderazgo, o sea, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Un mecanismo, por ejemplo, ¿qué es lo que más sufren las empresas? En todo el sector de hidrocarburos, permisología, servidumbres,
EIAS, ¿no? Ya sea con CERFOR, ya sea con la ANA. Entonces, si no tenemos un mecanismo ágil, puede estar la intención, puede estar la inversión, puede estar la acotación vamos a decir, en los contratos, y ese proyecto, en vez de salir en 1 año o en 2 años, podría salir en 5 o 6, la empresa ya no le puede ser rentable, y es un tema de oportunidad. Entonces, eso tenemos que verlo. Y otra cosa importante en el sector público, para todos los que hemos trabajado en el sector público, tenemos que entender que las empresas, ¿no?, es un medio para poder dar un servicio, y muchos de los funcionarios no lo entienden. A veces ven a la empresa privada como algo malo, ¿no? Y yo les cuento una anécdota. A veces cuando hablábamos de las distribuidoras de gas natural, ya sea en el ministerio, ya sea cuando trabajaba en los Sinarmin, a alguno de mis compañeros, oye, la empresa no te puedes juntar. La empresa tenía un problema con un municipio, la empresa tenía un trámite detenido y había a veces comentarios, el TUPA me dice 30 días. Ese no es mi problema, es un problema de la empresa. Pregunta al millón, ¿quién da el servicio público? ¿De quién es la responsabilidad de dar el servicio público de gas natural para todos los peruanos? Es del Estado. La empresa privada es el medio que usa el Estado para poder llevar el servicio público a todos los peruanos. ¿De quién es responsabilidad de dar fertilizantes, de mejorar la economía, de generar trabajo? Del Estado. ¿Y quién es el medio para poder lograrlo? La empresa privada. Entonces, si los funcionarios entendiéramos todos que si no ayudamos a la empresa privada para que se den las cosas, en el fondo no estamos cumpliendo con el rol para lo que estamos todos, que es buscar el bienestar de la población. Y eso mucha gente no lo entiende. El trámite, ¿no? Tengo 30 días más para evaluar. Como si la gente pudiese esperar 30, bueno, fuera 30, proyectos de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Entonces yo creo que hay que cambiar. Ese es el gran reto, yo creo. Porque tema técnico, clarísimo. Tema de responsabilidad, clarísimo. Pero es cómo cambio el chip de muchas personas de que ser funcionario público es para servir, y para poder lograr ese servicio necesitamos viabilizar los proyectos y necesitamos ayudar a la empresa privada, porque la empresa privada es el brazo operativo del Estado. Y eso a mucha gente no lo entiende. Y yo creo que cuando cambiemos esa forma de pensar, este país se va para arriba. Esa es mi opinión. Gracias, Eric. Bien. Sí, al final, todos los que estamos acá presentes tenemos un objetivo común, que es, y recuerdo esta frase, y creo que todas las tenemos presentes, mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y traer progreso para el país. Y en eso creo que es el punto de coincidencia tanto como de los privados como del propio Estado. O sea, para eso es la existencia de todos. Y si tenemos el foco de algo que se había mencionado en el panel, es tener un plan, ¿no?, con responsabilidades claras. Y rescato algo que también mencionó Rodrigo, es darle sentido de urgencia, porque ante las decisiones rápidas y el proceso de implementación y desarrollo de la industria petroquímica, lo que vamos a lograr es beneficiar a más peruanos, no solamente en el proceso de implementación, con la generación de trabajo, sino con los beneficios concretos que se darán como consecuencia de los productos que finalmente se obtengan del desarrollo de la industria petroquímica. Yo, tanto a Eric, Arturo y a Rodrigo, les quiero agradecer por su presencia. Aprovechamos también para darle la bienvenida al señor ministro de Energía y Minas y querer también contagiar a todo el público de ese entusiasmo de tener ese objetivo común, pensar en el ciudadano que es por el cual nos debemos, y que todos los que estamos acá presentes contribuimos desde el sector donde estemos y del puesto en que estemos en generar valor a estas personas, a estos ciudadanos
que vamos a poder mejorarles esa calidad de vida. Muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias a todos por su paciencia y el entusiasmo que están demostrando a pesar de que ya estamos en la última jornada. Y bueno, muchas gracias con todos. Muchas gracias.